Gracias, hermanos de nuestra convención que se están uniendo a esta transmisión. Bendecido día para cada uno de ustedes. Esperamos esa unión pueda continuar. Mientras todo esto esté sucediendo, continuemos juntos glorificando el nombre del Señor. Gracias, hermano Arellano, por toda su dedicación en el que podamos mantenernos unidos como convención en cada domingo, cada miércoles que podemos compartir desde nuestros distintos púlpitos. Agradecemos pues esta linda oportunidad de poder compartir juntos. Muy bien, vamos a entrar a la palabra. ¿Qué les parece si podemos guardar entonces una tranquilidad y podamos concentrarnos por un momento en la palabra? Yo sé que en casa a veces es bastante difícil el concentrarnos. Agarre a sus hijos, amárrelos a una silla y entonces podemos concentrarnos juntos en lo que vamos a estar haciendo. No se crea, no lo tome literal. Vamos a tratar de concentrarnos en los minutos que tenemos por delante y poder compartir un momento. El tema de esta mañana es bastante interesante para mí. Dios me lo estaba dando mientras estaba tirado en una cama, tratando de hacer las cosas que no puedo hacer, porque nadie puede hacer nada al respecto con la enfermedad hasta que podemos entonces recibir de parte de Dios lo que Él nos da. Entonces surgía en mi cabeza la pregunta, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué puedo hacer cuando no sé qué hacer? Y eso es lo que quiero que compartamos en esta hora. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Romanos capítulo 8, vamos a buscar nuestras Biblias para comenzar, la carta a los Romanos capítulo 8, y vamos a leer los versos 26 y 27. Si no tiene una Biblia, pues está en la pantalla siempre para que nos pueda seguir en la lectura de la palabra del Señor, y con esto vamos a dar entonces inicio a esta meditación que Dios nos permita que sea de bendición a todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Dame alimento para tu pueblo. Dame palabra para nuestros corazones. Que, Señor, lo que tú me has regalado pueda ser para todos y cada uno de nosotros. Unge mis labios, unge los oídos de tu pueblo, el corazón de tu pueblo, que tu palabra no regrese vacía. Perdona nuestras faltas, Señor. Porque si algo hemos de confesar todos y cada uno de nosotros es que hemos ofendido tu nombre de hecho, de palabra, de pensamiento, de vista, en cualquier circunstancia. Por eso pedimos que la sangre de Cristo nos limpie una vez más, para que podamos, Señor, ser aptos para predicar tu palabra y recibir tu palabra. Gracias una vez más por lo que hasta aquí nos has regalado y has hecho en nuestras vidas y en nuestros hogares. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. La vida es una escuela. Todos hemos escuchado esta frase que es una realidad. Y en las escuelas nos entrenan. Nos entrenan para que podamos madurar y podamos tomar decisiones en su momento que puedan ser decisiones que traigan bendición a nosotros. Así que la vida nos da un entrenamiento para que aprendamos a confrontar situaciones, fáciles o difíciles, como sea, pero la vida nos entrena para eso. Hay ocasiones, claro está, que la vida nos presenta situaciones en las que no hemos recibido entrenamiento para poderlas resolver. Quizás yo no sé de mecánica y en determinado momento el carro se me queda, entonces yo no sé por qué, pero todos hacemos eso. Usted se hace a un lado, estaciona su carro, abre el cofre o como usted le llame y comenzamos a ver el carro. No entendemos nada cómo funciona, pero lo comenzamos a ver, ¿verdad? Comenzamos a poner aquí, a tocar aquí y a veces hasta nos quemamos por andar metiendo la mano, no sabemos lo que está sucediendo, pero es parte de nuestra naturaleza humana, curiosidad también. No entendemos por qué el carro no camina, pero abrimos y estamos tratando de ahí, por lo menos de aparentar, ¿verdad? Que algo entendemos de eso, pero no tenemos el entrenamiento para poder resolver esa situación. Y eso es lo que yo quiero que pensemos nosotros en esta mañana, cómo nosotros podemos actuar en aquellas situaciones que no sabemos qué hacer. Le doy
par de ejemplos para que pueda entenderme y entremos en materia en esta situación. Años atrás estábamos ministrando en otro ministerio y aquel ministerio era grande y había sido conocido en aquella ciudad por muchas cosas. Y un día se me acerca un hermano y me dice: pastor, ¿cómo está? Y él, muy bien, todo el pelengue que uno arma cuando se encuentra con alguien, ¿no? Y me dice: quería pedirle un favor. Sí, hermano, ¿cómo no? Ore por mi negocio. Ah, hermano, le dice: ¿usted empresario? Pues sí, me dice, sí. Le digo: ay, qué bueno, a mí me encanta orar por los negocios de los hermanos para que pues haya progreso, ¿no? Que pueda haber bendición, porque así son los diezmos. Digo, así es la bendición que llega a la iglesia. Siempre uno buscando, ¿no? Y le digo: sí, ¿cómo no, hermano? Con mucho gusto vamos a orar por su negocio. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su negocio? Y me dice: una funeraria. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? No, si me pongo a orar porque Dios bendiga su negocio, quiere decir que tiene que haber un montón de muertitos, ¿no es cierto? Para que él pueda tener progreso en su negocio. O a veces como pastores se nos presenta, o como hermanos, como líderes se nos presentan situaciones que, pastor o hermano, ore por mi hijo, necesita un trasplante de hígado, un trasplante de corazón. ¿Cómo oramos con esto? Porque al orar por eso sabemos que alguien va a pagar el precio, ¿no? Entonces surge la pregunta: ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿No? La mejor respuesta es: no haga nada. Porque por lo menos se queda como estaba. No se hace a la izquierda, no se hace a la derecha, sino que pues nos quedamos como estamos. Pero hay ocasiones en las que tenemos que tomar la delantera, por así decirlo, ¿no? Y esas son las cosas que a veces nos traen problemas, situaciones, adversidades. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y Él ha establecido órdenes en todo, en la naturaleza, en los astros. Él ordenó que hubiera día y que hubiera noche. ¿No es cierto? Él ordenó que hubiera día y que hubiera noche. La Biblia dice que en el principio era un caos la creación. Y antes de Él comenzar a crear, lo primero que hizo fue poner orden. Si no hay orden, no hay creación. Si no hay orden, no hay creatividad, hermano. Uno no puede pensar en crear cosas cuando la vida está desordenada, cuando tu mente no tiene orden, cuando la vida está desordenada y no tenemos un orden a seguir. Simple y sencillamente no sabemos qué hacer. No hay creatividad, no la hay, porque no tenemos la mentalidad para hacer esto. Y pensando en esto, quiero que pensemos juntos, y no se vaya a enojar conmigo, por favor, yo le paso lo que yo recibí. Pero también Dios ha establecido orden en la iglesia. Si Dios pone orden en la naturaleza, ¿cómo no va a poner orden en su pueblo? ¿Cómo no va a poner orden en lo que es su cuerpo espiritualmente hablando? Que es la iglesia, ¿no es cierto? Es el cuerpo de Cristo. Y cuando nos salimos de este orden, en nuestras iglesias, en nuestra vida espiritual, en nuestros ministerios, no nos queda otra cosa más que confrontar consecuencias. Confrontamos consecuencias. Mire, Efesios en el capítulo 4, el verso 11 y 12, dice de la siguiente manera: y Él mismo, hablando de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Mis amados, los ministerios no son creación de la iglesia, no son creación de los hombres. Dios ha establecido los ministerios. Él da el privilegio, Él da el llamado y Él respalda el ministerio de aquellos a quienes Él llama. Dios no necesariamente, no quiero decir que no, pero no necesariamente llama a aquellos que están súper capacitados. Dios capacita a los que Él llama al ministerio. Porque el ministerio es algo que Dios te da, simplemente. Dios te bendice, te da sabiduría, te da entendimiento, te da palabra de ciencia, te da palabra de consuelo, te da palabra de sabiduría, te da la dirección de su Espíritu Santo, y eso te capacita para poder llegar a ser un líder
dentro de tu iglesia, dentro de tu ministerio, o un pastor en este caso. Cuando nos salimos de ese orden y creemos que aquella persona no lo es, que aquella persona no está cumpliendo, que aquel pastor no sirve, que aquel pastor no está cumpliendo, nos metemos en problemas porque a los pastores nos llama Dios. A los pastores nos llama Dios. La iglesia confirma el llamamiento, pero el llamamiento viene de Dios. Y perdone que lo diga así, es un llamamiento santo. Es un llamamiento santo. No hay mayor privilegio para un ser humano que decirle a otro ser humano donde hay perdón de pecados y vida eterna. Y eso es lo que los pastores hacemos. Cuando predicamos, no es otra cosa más que decirle al mundo pecador a dónde nosotros hemos encontrado perdón y vida eterna, en esa roca inconmovible de los siglos. Por eso entonces, cuando violamos el orden establecido por Dios y queremos nosotros suplantar algo, es donde vienen las consecuencias. Y lo pongo así: la iglesia es la familia que Dios nos ha dado. La iglesia es nuestra familia extendida. Y usted entenderá que cuando en su familia inmediata, cuando alguien padece de algo, sea una enfermedad, sea un vicio, sea situaciones adversas, sea en la economía, sea falta de trabajo, lo que sea, cuando un ser amado de nosotros, cercano en nuestra familia, está pasando ese tipo de sufrimiento, no es solo él o ella. La familia sufre junto con aquella persona. Un drogadicto no es drogadicto solo él, mete a toda la familia. Un alcohólico hace que toda la familia suframos el alcoholismo, se lo digo por experiencia. Entonces, de igual forma en la iglesia, cuando alguien comienza a dañar el ministerio, daña la iglesia, se mete con la iglesia. Por eso es que en Hebreos, el escritor de Hebreos nos advierte y nos dice que tengamos cuidado, que no vaya a surgir una raíz de amargura en algún corazón, porque eso contamina, dice la palabra, contamina al resto del pueblo. Por eso es necesario, mis amados hermanos y amigos, mantener siempre en mente que es Dios quien ha dado los distintos niveles, los distintos puestos, los distintos privilegios, los distintos ministerios, y lo que a nosotros nos queda es respetar aquello. Pero pastor, ¿qué hago si yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en la iglesia? No haga nada. No haga nada. La iglesia no es suya. La iglesia no es suya. Y esto va para mis amados hermanos pastores de igual forma. La iglesia no le pertenece a ningún pastor. Ningún pastor ha muerto por la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Ningún pastor es dueño de la iglesia, aunque la iglesia necesita del pastor. No me lo vaya a tomar por el otro lado. Ningún pastor es dueño de la iglesia, pero la iglesia necesita de pastores. Está establecido. Por eso el mismo Cristo, cuando vio a aquella gente que corría para todos lados, la expresión que utiliza el escritor sagrado es: los vio como ovejas que no tenían pastor. Porque no hay dirección, no hay visión. No hay guianza, por así decirlo. Por eso es que hay que entender que nosotros los pastores somos siervos de la iglesia, siervos del pueblo, siervos de Dios. No somos los dueños de la iglesia, pero una iglesia sin pastor es una iglesia huérfana, porque le hace falta eso, la dirección. La iglesia tampoco es de los diáconos, aunque la iglesia necesita de los diáconos, pero no son los dueños de la iglesia. La iglesia es de Jesucristo, otra vez. Mantengamos siempre eso en mente. La iglesia puede funcionar sin diáconos, pero no sin el Espíritu Santo. Por eso la importancia, los diáconos son llamados a trabajar hombro con el pastor para mantener viva la vida espiritual de aquel pueblo que Dios nos permite ministrar. Cada diácono, cada diaconisa es importante dentro de todas nuestras congregaciones, pero no indispensable. No indispensable. Lo que es indispensable es la presencia de Jesús en medio de su pueblo. Con o sin diáconos, con o sin pastor, si Cristo está ahí, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque Él va a llamar a los ministerios, porque Él va a bendecir el ministerio y Él va a levantar ese tipo de líderes. Así que sin que nadie se me enoje, espero que estemos
en ese sentir. Por eso es que el salmista escribe y dice, en primer lugar, Jehová es mi pastor. Él es el pastor. Cristo tiene, uno de sus títulos es el príncipe de los pastores. Así es que debemos de mantener siempre en mente que los pastores hemos sido llamados por Dios para bendecir al pueblo. Y el pueblo bendice a su pastor. Leía un día de estos algunos comentarios que sacan expertos, entre comillas, ¿verdad? Pero expertos en economía, expertos en administraciones de empresas, expertos en esa área. Claro, estamos hablando de la cultura anglosajona. Y wow, escribían y decían lo que debe de ser el salario de un pastor. No, hombre, hermano. Qué cosa, ¿no? Pero tampoco se puede ver el pastorado como un negocio. Repito, aclaro y empujo, no la idea, sino la realidad de que el pastorado es un llamado. Si Dios nos llama, Dios nos respalda. Y si Dios nos respalda, hay bendición para todo el pueblo. Y aún para la comunidad, porque la iglesia no se puede encerrar en 4 paredes. Tenemos que salir a nuestra comunidad y decirle a nuestros vecinos lo que hacemos aquí adentro, para que los de afuera entren y los de adentro salgan. Ese es el dualismo de la iglesia. Meter a los que están afuera y sacar a los que están adentro, para que sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación. Así que, ¿qué hago entonces, pastor, si no estoy de acuerdo con las cosas que suceden en la iglesia? No haga nada. No haga nada. Doble rodilla y pídale a Dios. Pídale a Dios. No se halle usted peleando contra el ungido de Dios. No es invención del pastor Schettini, es invención del escritor sagrado. No tocarás al ungido de Jehová. No se meta. No se meta. Mi pastor, que era un hombre de cientos de miles de personas de manejar, y al mismo tiempo otros cientos de miles lo criticaban y lo juzgaban y tanta cosa. Y él siempre se paraba, y a veces hasta lo maltrataban en las esquinas cuando se paraba, y él decía, dígame lo que usted quiera, no me toque, no me toque, porque el día que usted me toque, le cayó el rayo. Dígame lo que quiera. Hermano, si a Cristo le dijeron endemoniado, ¿qué no nos van a decir a nosotros? Pero nunca lo tocaron porque su día no había llegado, porque su hora no había llegado, dice la Escritura, hasta que le llegó. Pero mientras tanto, no lo toque, decía él. Entonces, somos nosotros llamados a obedecer la palabra y estarnos quietos. Otra vez, hermano, no se preocupe. Es Dios quien quita y pone los líderes. Es Dios quien llama. Es Dios quien sostiene, y cuando no, Él solito se encarga de hacer las cosas. Usted no se preocupe, la iglesia no es suya. Usted puede ser un diácono, un tesorero, una secretaria, un administrador. No es suya. Es de Jesús. Entonces, ¿qué hago, pastor? Nada. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Nada. Sencillo. Para que no se meten en problemas. Vuelvo al orden. Si Dios ha establecido orden en la naturaleza, si Dios ha establecido orden en la iglesia, también Dios ha establecido orden en la casa, en la familia. ¿Por qué estamos como estamos, mis amados hermanos? Porque hemos dejado el orden bíblico dentro de nuestras familias. Por eso nos metemos en situaciones que vienen a ser adversas para nosotros. Pastor, ya no aguanto a esta señora. Pastor, ya no aguanto a este viejo panzón. Pero, hermanos, si tienen 20 años de estar juntos, ay, sí, pero por los niños, ya están viejos, pero por los niños. Rompemos el orden bíblico, pagamos las consecuencias. Hermanos, no quiero hablar yo, que hable la palabra. Efesios 6, conocido por todos, conocidísimo esta porción. Pero déjenme, se la recuerdo. Hermanas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como
al Señor. Porque el marido, ¿qué es el marido? Cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aleluya, gloria a Dios, bendito el Señor. Maridos, hermano, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, hermanos, amigos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pastor, ya no aguanto, no sé qué hacer. No haga nada, sométase a la palabra y la palabra le va a traer bendición a su familia. A todos nos sucede. A todos. ¿Cuál es la clave del éxito familiar? Someterse a la palabra. ¿Cuál es la clave del éxito en el matrimonio? Someterse a la palabra. Pastor, ya no sé qué hacer. Regresa a la palabra. Ya no aguanto. Regrese a la palabra. ¿Qué voy a hacer, pastor? Regrese a la palabra. Es que Dios es tan bueno, hermano. Allá en 1 Corintios capítulo 5, Pablo toca el aspecto del matrimonio y Pablo nos enseña que hay que tener aguante. El testimonio es aguante, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque si un inconverso consiente en vivir con una persona, con una mujer que es creyente, y los dos están de acuerdo en seguir juntos, entonces, dice Pablo, permanezcan juntos. ¿Quién quita? Dice en otras palabras, ¿verdad? Si tu testimonio mujer o si tu testimonio hombre conquista el corazón de tu pareja. Pero para eso hay que tener aguante. Y para tener aguante hay que tener fe. Y para tener fe hay que volver a la palabra. Y cuando usted vuelve a la palabra, Dios te habla, Dios te fortalece, Dios te ayuda, Dios te sostiene para que aguantes lo que ha de venir. Porque eso es el testimonio. Pablo dice que sus prisiones, que sus dolencias, que sus tribulaciones se han vuelto en testimonio para todas las iglesias que escuchaban de aquello y daban gloria a Dios, porque a pesar de estar preso o enfermo como estuviera, seguía predicando la palabra y seguía haciendo las misiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Volver a la palabra. ¿Qué es lo que siempre el Señor nos recuerda? Escudriñad las Escrituras, volver a la palabra. El profeta dice, volvamos a la senda antigua, donde los padres son la dirección de sus hijos, no al revés. Donde, hermanos, hablo a los padres de familia, ¿quién de nosotros no ha pasado un momento en el que nuestros hijos se ponen rebeldes? Todos lo pasamos. Absolutamente todos. Si su hijo nunca se le puso rebelde, hágale un ADN porque está rara la cosa de viaje. Está de marciano el chavalo, pero hágale porque todos pasamos por eso. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Volver a las Escrituras. Hermanos, la Biblia tiene respuesta para todos y cada uno de nuestros problemas. Si volvemos a la Escritura y recordamos que el papá es la cabeza de la casa, y recordamos que la mamá es la ayuda idónea, y recordamos que en el capítulo 6 que sigue de Efesios, el mismo escritor dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es lo que les conviene y esto es lo que le agrada a Dios. Volvemos a la palabra, volvemos a recibir bendición. Nos salimos de la palabra y las cosas se nos van de las manos. Déjenme ir aterrizando. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer y Jesús te pide algo que para ti es imposible? ¿Qué puedo hacer? Los apóstoles se vieron en esa situación. No sabían qué hacer porque nunca se habían confrontado con algo así. Marcos capítulo 6, verso 37 en adelante. Dice, respondiendo él, les dijo,
dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y más para adelante dice el escritor que quedaron satisfechos y que recogieron un montón que les había quedado. Lindo el final, pero yo le invito a usted que se ponga en las sandalias de los discípulos en ese momento. Jesús está predicando, se pasó del tiempo de la predicación. Parece que a Cristo le gustaba predicar largo y tendido. Sí, muchos de ustedes no lo hubieran aguantado si hubieran ido antes de que terminara, antes de que dijera el amén. Si hubieran ido antes del último canto, antes de la ofrenda, ¿verdad? Pero Cristo se extendía en su predicación. Y los apóstoles vieron aquello, vieron que ya estaba oscureciendo y había más de 5,000 personas ahí. Porque los que comieron fueron 5,000 hombres, aparte de todos los demás, mujeres y niños. Entonces, le dicen, Señor, mándalos para que vayan a comer algo, que vayan a las aldeas, que a los pueblos cercanos, que compren pan, pues, para comer. Y entonces el Señor les da la orden medio rara, ¿verdad? Dale vosotros de comer. Wow. Wow. Yo me imagino Judas en ese momento, me imagino al Judas en ese momento abriendo la bolsa y 1, 2, 3, 4, 5, no nos alcanza. Que nosotros debemos de comer a tanta. Recuerde que Judas es el que manejaba el dinero. Que le debemos de comer, no nos alcanza. El salario de 8 meses, le dicen en otra versión, no nos alcanza para darle de comer a toda esta gente. Imposible. Imposible. ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. Cuando un milagro va a ocurrir es cuando no sabes qué hacer. Cuando topa tu humanidad, cuando topa tu conocimiento, cuando topa tu manera de poder hacer las cosas, cuando topan tus finanzas, entonces prepárate, porque cuando Cristo te pide lo imposible es porque te va a bendecir. ¿Recuerda usted aquel profeta que llegó hasta Sarepta y llegó y encontró una viuda? Y la viuda andaba recogiendo leñita por ahí. Y el profeta le dice, ¿me regalas un vasito de agua? O con agua, porque no hay vasos de agua, ¿verdad? Pero con agua. Y la mujer fue y le trajo el vasito de agua. Y el profeta, abusivo, yo lo veo así, abusivo el hombre, le dice, dame algo de comer. Y aquella pobre viuda lo voltea a ver, le dice, mire, vive Jehová, tu Dios, le dice, que no tengo. Todo lo que tengo es un poquitito de aceite y un poquitito de harina. Andaba recogiendo leña ahorita para hacer una tortita, un pancito, darle un pedacito a mi hijo y otro pedacito yo y dejarnos morir. Porque no ha llovido por tanto tiempo. No hay alimentos en el mercado. No hay arroz, no hay frijoles, no hay maíz, no hay nada. Entonces nos vamos a morir de hambre. Pero el profeta le dice, ve y haz como has dicho. Y mire qué abusivo este. Y me das a mí primero, le dijo. Dígame usted, la mujer con su niño ahí que le quiere dar de comer porque se va a morir de hambre, y el profeta le dice, ¿me das a mí primero? Yo le digo, como que no me simpatizaste mucho. Mas sin embargo, no termina ahí lo que le dice, sino que le dice, ve, haz como has dicho, pero me traes a mí primero, porque Dios ha dicho, ahí viene la situación, porque Dios ha dicho que no te va a faltar harina ni te va a faltar aceite. Hermanos, si Dios te dice que hagas algo, quizás en tu humanidad, dices, no puedo, es imposible. Si Dios te lo pide, es porque Él te va a bendecir. Los milagros ocurren cuando reconocemos
que nosotros no podemos, que no sé qué hacer, que no sé qué hacer, cuando no sé qué hacer. Entonces es donde lo divino interviene, es cuando lo sobrenatural sucede. Aquí está mi esposa y mi hija, y mi hijo, que no me dejan mentir. Estas semanas que estuvimos enfermos, casi no la hago, casi no la hago, porque no solo fue el COVID, fue otras complicaciones. Cuando mi hija encendió la televisión y me puso a uno de sus predicadores predilectos, aparte de mí, ¿verdad? Aparte de este, que el César también, oiga. Y aquel hombre dijo 2, 3 palabras, y yo dije, eso es para mí. Eso es para mí. Y luego salió T.D. Jake, el otro, el bishop y dijo, cuando Dios te aprieta, cuando Dios te estruja, cuando Dios te quebranta, es porque te va a bendecir más que a los demás. Y nosotros dijimos, eso es para nosotros. Porque si Dios nos está apretando, si Dios nos está quebrantando, no es para hacernos daño. Dios no te va a apretar para matarte, para hacerte daño. Si Dios te aprieta es para prepararte para una mejor bendición. Y yo lo creí. Y yo lo creí. Y no es cierto, mi hija, que me comencé a levantar desde ese momento. Porque dije, esa palabra es para mí. No sé qué hacer cuando no sé qué hacer. Pero lo que puedo hacer es creerle a Dios. Y si le creo a Dios, al que cree, todo le es posible. Iglesias, volvamos a la palabra. Iglesias, volvamos al Señor. Démosle el señorío a quien merece el señorío, y ese es Jesucristo. Démosle el pastorado a quien merece el pastorado, que somos aquellos que Dios ha llamado. Démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y permitamos que podamos de verdad ser sinceros. Y cuando usted no sepa qué hacer, no haga nada. Solo crea. Termino con el ejemplo de Jairo. El Señor hace el milagro en aquella mujer de flujo de sangre. Y terminando ese milagro público, que de eso quiero predicar el otro domingo, se le acercaron los siervos de Jairo y le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija se murió, ya no molestes al maestro. ¿Se imagina el corazón de Jairo? ¿Se imagina el corazón de un padre que le vienen a decir, ya tu hija murió, ya no hay nada que hacer? Pero la escritura es tan linda que dice que Cristo escuchó aquello. Y volteó a ver a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Cree solamente. Y Jairo creyó. Y creyó, no lo dice la escritura, pero lo da a entender, porque siguió con Jesucristo. Si no hubiera creído, le hubiera dicho, ya Señor, ya se murió, ya no te molesto, ¿no? Porque también era una vergüenza para él, porque él era un principal de la sinagoga. Andar con Jesucristo, que era el enemigo de las sinagogas. Pero él creyó y lo llevó hasta su casa. Y de eso quiero predicar el domingo que viene. ¿A quién metes a tu casa? ¿A quién metes a tu casa? Para el otro domingo. Así que si nos quieres acompañar, bienvenidos. Pero él metió a Jesús. Y cuando entra Jesús a tu casa, las cosas buenas suceden. Oramos, Señor, gracias. Porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. No sabemos muchas veces, Señor, cómo confrontar las distintas situaciones. Así que lo único que podemos hacer es creerte a ti. Y dejar aquello que nosotros no podemos hacer en tus manos, porque tú todo lo sabes, todo lo puedes. Como iglesias a veces confrontamos situaciones, Señor, que no sabemos qué hacer. Ayúdanos a recordar que el Señor de la iglesia eres tú. Y que si moriste en la cruz por nosotros, tomarás cuidado de nosotros, Señor. Bendice nuestra convención, bendice nuestras iglesias, bendice nuestros hogares. Pero bendice el corazón de aquel hermano, de aquella persona, de aquella mujer, de aquel hombre que nos puede estar escuchando, que aún no sabe qué hacer con su vida espiritual.
Si usted nos escucha y nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, queremos invitarle a que crea a la palabra del Señor. Y la palabra dice que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Una simple promesa que se convierte en una gran verdad cuando la recibes en tu corazón. Si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, no esperes a que grandes cosas sucedan. Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes dejar que Cristo haga el milagro de transformarte de un pecador a un pecador perdonado por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Por qué no inclinas tu rostro donde estás, si lo puedes hacer? O simplemente repite esta oración conmigo y le puedes decir: Señor Jesús, yo en este momento te abro mi corazón y te suplico que vengas a morar en él, que tu sangre me limpie de todo pecado y me regales la vida eterna que tú compraste para mí en tu sacrificio. Gracias doy al Padre porque envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Jesús, gracias por venir a mi corazón hoy. Si usted dijo esa pequeña frase, esa pequeña oración, creemos con todo nuestro corazón que Cristo ha venido a tu vida y Él hará la diferencia, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y Él comienza a hacer las cosas nuevas en tu vida. Dios te bendiga, busca una iglesia, déjanos saber si has abierto tu corazón, mándanos un mensaje que con gusto recibiremos y haremos contacto contigo si así es, y si no, busca una iglesia donde Cristo sea el Señor. Vamos.